Estimados y estimadas participantes, bienvenidos a la cuarta y última unidad de este curso intermedio en Derechos Humanos. En esta unidad vamos a estudiar los principios generales de derecho penal internacional y por qué se lo relaciona con la protección a los derechos humanos, por qué se habla de la legitimidad del derecho penal internacional en la protección de los derechos humanos. Bueno, como sabemos, los derechos humanos son fuentes de derechos individuales y al mismo tiempo el derecho penal internacional lo es de la responsabilidad individual. No sé si os acordabais que os comenté en un vídeo anterior que la Corte Penal Internacional, no como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o como la Comisión Interamericana, no están juzgando a estados, están juzgando a personas por la comisión de crímenes internacionales. Es verdad que el derecho penal internacional lo que hace es proteger esos derechos individuales y de las violaciones de personas. De este modo podemos decir que tanto el derecho penal internacional como los derechos humanos ambos trabajan sobre un mismo plano. Todas las personas son destinatarias de unos derechos humanos y de unos deberes, es decir, acciones o omisiones descritas penalmente y internacionalmente. Así, el derecho penal internacional es un instrumento que reacciona ante lesiones masivas de derechos humanos fundamentales, ofreciendo respuestas frente al fallo de los mecanismos tradicionales de protección de los derechos humanos, siendo estos fundamentales y universales son de obligado cumplimiento y respeto no solo entre estados, sino también de cada estado respecto de sí. Las violaciones son perseguidas a través del derecho penal, aunque, como hemos visto, con frecuencia los ciudadanos efectivamente quedan desprotegidos cuando estos emanan de los propios estados o cuando, a pesar de existir de iure mecanismos de protección, de facto esta es inoperante. Como consecuencia, la internacionalización de la tutela de los derechos humanos construye un sistema que permite combatir estas deficiencias sistemáticas de protección sin que dichas violaciones queden impunes. Es lo que se ha visto anteriormente, que imprime el derecho penal internacional de carácter última ratio o al derecho internacional de los derechos humanos carácter de última ratio. Cuando los estados no intervienen estos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Esta función protectora queda latente especialmente en los crímenes de lesa humanidad. Estos prevén penas para los ataques sistemáticos o masivos a derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física o a la libertad del desplazamiento. De este modo, comprobamos cómo la idea de humanidad es la base de protección de los derechos humanos y del sistema penal internacional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todas las violaciones de derechos humanos son punibles directamente por el derecho internacional. Solo una pequeña parte de los derechos humanos goza de tal protección. La criminalización de las violaciones es el nivel de protección más alto que pueden alcanzar. Así, estudiaremos en el siguiente apartado cómo los delitos de derecho penal internacional integran en el tipo violaciones masivas de derechos humanos. Por ello estudiaremos en primer lugar la relación entre el derecho penal internacional y los derechos humanos, un poco nos extendemos en lo que acabamos de explicar, cuáles son los crímenes internacionales, dónde están tipificados y cuál es la conducta típica. Estudiaremos la Corte Penal Internacional, qué tribunal es y a quién juzga o cuál es su jurisdicción. Y estudiaremos también la justicia universal y la justicia transnacional, en qué consisten, qué significan, qué connotaciones tienen y, por último, casos específicos de juicios frente a personas acusadas por la comisión de algún crimen internacional. Espero que os guste este último apartado. Me despido de todos vosotros y os agradezco muchísimo vuestra participación en este curso. Muchísimas gracias a todos.